buenos días, qué bueno que estamos aquí y hoy tenemos la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Como veíamos el anuncio de los niños, ¿verdad? Súbete al arca. El arca de salvación, y damos gracias a Dios por todos los eventos que se están haciendo. Más que un evento, sabemos que es el corazón de Dios interesado en nuestras vidas y en nuestras familias. Así es que pues les animamos a que participemos, dando, viniendo, trayendo a gente nueva. En el caso de los matrimonios que hay aquí, renovando nuestros votos, o los que todavía no se han casado, pues también los invitamos a que tomen la decisión de ordenar su matrimonio, porque en el orden sabemos que hay bendición, ¿verdad? Y pues nos da mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Extrañamos a los que hoy no pudieron estar aquí, pero también si nos están viendo a través de redes sociales, les da tiempo de prepararse y también poder asistir a nuestra segunda reunión. Pues bien, familia, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Que Dios hoy concluiremos la serie de la familia. Lo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor es hablar de la familia, aunque el domingo anterior tuvimos una pausa porque teníamos orador invitado y fuimos muy bendecidos. Hoy queremos continuar con esta serie de la familia y vamos a concluir hablando de la familia de Dios. La importancia de tener un orden, de las prioridades, de que Dios sea el primer lugar en nuestras familias. Pero quiero invitarles a que nos pongamos de pie. ¿Qué les parece si oramos para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Y quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu presencia, Señor. Te hemos adorado, Señor, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Te damos gracias por la gracia que nos das de poder estar hoy reunidos en tu nombre, Señor. Abrimos nuestros corazones a tu palabra, a tu propósito, a tu buena voluntad para nuestras familias, Señor. Habla hoy en nuestras vidas, Señor. Escuchamos tu palabra con gozo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar y quiero invitarle, a que me acompañe ahí en su Biblia a la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Dice aquí la escritura, versos 14 y 15. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15. Dice Pablo a Timoteo en esta carta: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repita conmigo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiero leerle en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y permítame explicarle un poco. Mire, nosotros fundamentamos toda la palabra de Dios que enseñamos en la versión Reina Valera, que es una de las versiones originales, pero utilizamos al mismo tiempo esta nueva versión, que es una versión más entendible para muchos de nosotros, y es por eso que leemos los pasajes en la versión original, Reina Valera 60, y en esta nueva traducción viviente, con el único propósito que podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras. Amén. Entonces vamos a estar utilizando estas dos versiones y que seamos receptivos de lo que Dios nos quiere transmitir puntualmente a través de la palabra. Esta versión dice así, los mismos versículos, NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, le está escribiendo esta carta a Timoteo y le dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios. Y es precisamente el tema del día de hoy, la familia de Dios, las prioridades, los fundamentos, los cimientos de la familia de Dios. Y dice Pablo, en la familia de Dios, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Repita conmigo: es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Hablar la verdad de Dios. ¿Sabe? Mucha gente hoy está buscando
la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que se dijo Jesús? Dice: y nadie podrá venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, la verdad se establece en la palabra de Dios, y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hablar la verdad de la palabra de Dios en la iglesia, porque dice aquí: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así es que nosotros nos congregamos regularmente porque queremos escuchar la verdad. Hoy estamos viviendo muchas corrientes, muchas filosofías, muchas cosas que hoy quieren venir a llenar nuestras vidas, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Ok, entonces la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, la iglesia sostiene y defiende la verdad. Escuche bien, la iglesia sostiene y defiende la verdad de la palabra de Dios. Dice la escritura que desde los días del Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, es resistido contra viento y marea, pero dice: pero los que resisten, los que se aferran, logran establecer el reino de los cielos. Entonces hay corrientes, hay filosofías que están en contra de la palabra de Dios, pero la escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, ¿qué? No dejará de cumplirse. ¿Verdad? Mucha gente dice: pero es que ahora estamos viviendo otros tiempos, la familia ya no es como antes. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ciertamente van cambiando los tiempos, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que lo que usted y yo vamos a aprender en esta mañana, lo que usted y yo vamos a recordar de parte de Dios en esta mañana, está fundamentado en la palabra de Dios, que es su propósito y su voluntad para la familia. Amén. ¿Cuántos deseamos escucharlo? Ok, bueno, acompáñenme por favor ahí en su Biblia al libro de los Salmos, en el capítulo 127, porque aquí hay algo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Salmos, capítulo 127, lea conmigo por favor, vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Dice aquí, Salmos, iniciamos en esta versión original y luego nos cambiamos a la nueva traducción viviente. Dice aquí Salmos capítulo 127 verso 1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque pues que a su amado dará Dios el sueño. Nuevamente dice aquí: si el Señor no edifica la casa. ¿Cuál es la casa? Repite conmigo: la familia, el hogar. Si Dios no es quien edifica el hogar o la familia, dice aquí la escritura, en vano trabajan los que la edifican. Dios es la primera prioridad en la familia. Y ahora sí vamos a leer la otra versión, la nueva traducción viviente, y dice así, versículo 1 y 2: si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la familia o nuestro hogar, el trabajo de los constructores. ¿Quiénes somos los constructores? Nosotros, ¿verdad? Dice: el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Yo les pregunto en esta mañana: ¿cuántos quieren perder su tiempo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos quieren trabajar en vano toda su vida? Nadie, ¿verdad? No queremos ni perder el tiempo ni trabajar en vano. Cuando Dios está ausente en una familia, en un hogar, en un matrimonio, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, con buenos deseos, con buenas intenciones, pero ¿sabe una cosa? No es suficiente.
Necesitamos involucrar a Dios, que Dios sea el fundamento, que Dios sea la prioridad, que Dios sea lo primero y lo más importante en nuestros hogares o en nuestras familias. Nuevamente, lea conmigo por favor esta escritura. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Versículo 2. Siguiente, por favor, versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir el alimento o el sustento, porque Dios da descanso ¿a quién? A sus amados. ¿Quiénes son los amados de Dios? Aquellos que le aman. ¿Quiénes son los amados de Dios? Aquellos que lo toman en cuenta en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Dice aquí la escritura, entonces, una familia sin Dios será devastada por la maldad y habrá vivido en vano. Dios es lo más importante para nuestra familia. Él construirá y protegerá nuestro hogar. Cuando Dios es nuestra prioridad, cuando Dios es el primer lugar en nuestras familias, en nuestros hogares, Él se hará cargo de todo lo demás, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestros hijos, de nuestros padres, del ministerio, de nuestros bienes. ¿Por qué? Porque Él es quien edifica y Él es quien guarda. Pero si Dios no es el primer lugar, tú y yo estamos edificando y estamos trabajando ¿cómo? En vano, inútilmente, y no habrá fruto. Entonces existen dos clases de familias y Mateo capítulo 7 verso 24 nos enseña que existen dos tipos de familia, y aquí vamos a identificarnos qué tipo de familia somos nosotros. Existen dos clases de familia. Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 24 al 27, vamos a iniciar leyendo lo que dice aquí la escritura. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese bien lo que dice este versículo número 24. Dice: cualquiera pues que oye la palabra, repita conmigo, oye la palabra de Dios y la hace, dice, le compararé con un hombre prudente. Y marca ahí en su Biblia prudente. Una familia prudente es aquella que escucha la palabra de Dios y la hace. Una familia prudente es aquella que escucha la palabra de Dios y la obedece, la pone en práctica. Dice, esa familia edificó su casa, su hogar, ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre un fundamento sólido, sobre algo que la va a sostener. Pero lea conmigo por favor el verso 25, dice el verso 25, dice: pero un día descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Repita conmigo, no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Tenía un cimiento, tenía algo que la sostenía, que era la palabra de Dios. ¿Sabe? El hecho de que usted y yo seamos creyentes, el hecho de que usted y yo seamos cristianos y escuchemos la palabra y la pongamos por obra, no nos exenta de dificultades, no nos exenta de problemas. Todos tenemos dificultades y todos tenemos problemas, pero hay algo importante que nos enseña la escritura, que cuando vengan esos tiempos difíciles, desde el verso 25, cuando desciendan las lluvias, vengan los ríos, soplen los vientos y golpeen nuestras familias, verso 25, dice la escritura que no van a caer porque tienen un fundamento ¿qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios. Pero a continuación lea el verso 26 conmigo, porque estamos hablando de que hay dos clases de la familia. La primera dice que es una familia prudente. Apunte ahí, una familia prudente es la que escucha la palabra de Dios y la obedece. Pero dice a continuación, verso 26, leamos. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, repite conmigo, no las hace, dice aquí la escritura, dice, le compararé, dice, con un hombre insensato. Anote esta palabra, insensato, que edificó sobre su casa, sobre la arena. Verso 27. Y descendió la lluvia de la misma manera que el primero, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a esta casa, a este hogar, a esta familia? ¿Qué le pasó? Cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? El fundamento. La primera familia prudente escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, la puso por obra, la obedeció, la puso en práctica, y aunque también pasó tiempos difíciles, dice la escritura que no cayó, porque tenía un fundamento en la palabra de Dios. Pero dice aquí a partir del verso 26 que el otro escuchó la palabra, pero no le gustó, ¿verdad? No, eso no es para mí. No, eso no es de Dios. Estamos viviendo ya otros tiempos. Bueno, eso era para los de antes, pero ahora ya cambiaron los tiempos. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿Verdad? Los tiempos que estamos viviendo son modernos. Bueno, dice la escritura, verso 26, por favor, dice la escritura que aquel que escucha la palabra y no la hace, también vendrán tiempos difíciles. Pasarán situaciones adversas, van a golpear contra ese hogar, contra esa casa, y dice que va a caer y va a ser grande su ruina, porque edificó su hogar, su familia, sobre la arena. ¿Me lo puedes dejar, por favor, proyectado? Gracias, producción, muchas gracias. Porque estoy trabajando con las escrituras y necesito tenerlas para que la iglesia esté en lo mismo. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces ahora rápidamente vamos a la otra versión para que tengamos una mejor comprensión. ¿Qué dicen estos versículos en NTV? Nueva Traducción Viviente, desde el verso 24. Dice aquí la escritura, dice, todo el que escucha mis enseñanzas. ¿Quién está hablando aquí? Repite conmigo, Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Dice, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es, ¿qué? Sabio. Nótele por ahí, una familia sabia. Una familia sabia, un hogar sabio, dice como las personas que construyen su casa sobre una roca sólida, verso 25. Aquella lleva a cántaros, dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Verso 26. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas, dice Jesús, y no las obedece, ¿es qué? Necio. Dice, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere recordarnos o enseñarnos a través de este pasaje? Bueno, una familia sin Dios será devastada por la maldad y habrá vivido en vano, dice la escritura, pero también somos como la familia sabia y prudente o como la familia del insensato y necio. Esa es una pregunta, a ver, un examen. Pregunta para el día de hoy, para todos los que somos parte de una familia. ¿Somos como la familia sabia y prudente o como la familia del insensato y del necio? No me responda, no levante la mano. Contéstese esa pregunta a usted. ¿Cuál es la respuesta? Que el que escucha la palabra y la obedece es como esa familia sabia y prudente. Pero aquel que viene y escucha la palabra y dice, no, eso está muy anticuado, eso no es para mí, ¿verdad? Y canta ese canto que dice, a mi manera, ¿verdad? Bueno, pues sígalo haciendo a su manera. Seguramente en el tiempo difícil no va a poder sostener la situación. Entonces, hoy estamos aprendiendo que hay dos tipos de familias o dos clases de familia. Debemos esforzarnos en escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Amén.
Debemos esforzarnos en escuchar la palabra de Dios y obedecerla, hacerla, ponerla en práctica y resistiremos en los tiempos difíciles y seremos bendecidos al ponerla por obra. Mire, Santiago dice, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque al ponerla en práctica seremos bendecidos. ¿Sabe cuándo somos bendecidos? No solamente cuando oímos la palabra de Dios, sino cuando la creemos en nuestro corazón y damos un paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe? Obedecerla, ponerla por obra, ponerla en práctica. Y Dios se compromete a bendecir aquella familia, aquel hogar que está caminando en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Dios estableció un orden de autoridad en la familia y en el orden de Dios hay bendición. Fíjese bien, leo nuevamente esto. Dios estableció un orden de autoridad en la familia y en el orden de Dios hay bendición. ¿Cuántos creen este principio? Que en el orden de Dios hay bendición. Amén. Bueno, acompáñenme a su Biblia, quiero leer este pasaje. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Y aquí Pablo, en esta carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3, dice aquí algo que Dios quiere recordarnos. Pablo le está diciendo a la iglesia a través de esta carta. ¿Qué es lo que dice Pablo a la iglesia a través de esta carta? Inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir que Cristo es la cabeza de todo varón? Que Cristo es la autoridad de todo varón. A ver, levanten su mano ahora sí los varones. Todos los varones, su mano derecha. Wow. Bueno, si tú decías que no tenías cabeza, quien te gobierne, o no tienes autoridad, hoy quiero recordarte que Cristo, varón, es nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestra autoridad, a quien hemos de rendirle cuentas de nuestros hogares, de nuestra familia. Dice Pablo a través de esta carta a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levanten su mano derecha también. Pueden decir amén. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. Aún Cristo mismo estuvo sujeto bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre, del Dios Padre. Entonces Dios estableció un orden de autoridad en la familia y en el orden de Dios hay bendición. Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador, estuvo bajo la autoridad ¿de quién? De Dios Padre. Dice este versículo: y Dios es la cabeza de Cristo. Hay una imagen que traemos para mostrársela, no sé si nos la puedan proyectar por favor. Este es un paraguas que es un simbolismo. No sé si me puedan apoyar con esta luz, a lo mejor la podemos bajar un poquito para que vean la imagen del paraguas. No sé si la aprecian ahí. Aquí hay un paraguas. ¿Qué significa este paraguas? Repita conmigo: una cobertura. ¿Qué significa este paraguas? Una protección que Dios nos da a través del orden. Arriba del paraguas, ¿quién está? Cristo. Abajo del paraguas, el esposo. Y luego aquí, ¿quién sigue? La esposa. Y luego los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estableció un orden de autoridad y en ese orden hay bendición. Y Cristo es la cabeza del varón, pero el varón es la cabeza de la esposa y juntos son la cabeza de los hijos. Y Dios estableció este orden y en este orden hay una cobertura y la cobertura es protección. Repita conmigo: la cobertura es protección. ¿Sabe para qué este campestre tiene bardas? Para proteger. Porque es la protección. Y Dios pone límites para nuestra protección, para nuestro beneficio, para nuestro bien.
Así es que Dios estableció estos principios. Y hoy le quiero decir, como dijo un predicador hace unos días, dijo, yo solo soy el cartero. Si no les gusta lo que dice la carta, reclámenle al autor de la carta. Se lo vuelvo a leer. Yo solo soy el cartero. Yo vengo a entregarle esta carta, este mensaje de parte de Dios. Pero si no le gusta lo que dice la carta, reclámele al autor de la carta. Porque cuánto problema tenemos el día de hoy de por qué yo me voy a someter y por qué yo voy a respetar y por qué. Bueno, si usted está en contra de lo establecido por Dios, yo le aconsejo que lea Romanos capítulo 13, donde dice, toda autoridad es puesta por Dios, y aquel que se revela la autoridad, a Dios mismo se revela y recibirá su castigo. Entonces, ¿sabe? Yo solo vengo a entregarle la carta, usted léala, por eso le estamos poniendo las escrituras, y si está inconforme con la carta, al final de la reunión, reclámele al autor de la carta, amén. Ok, pues es que estaban muy serios conmigo y ahora quiero sacarles una sonrisa. Ok, voy a concluir mi participación porque mi esposa tiene algo muy importante que decirles. Dice, todos tenemos una función, escucha, todos tenemos una función y una responsabilidad diferente dentro de la familia. Dice, para que funcione conforme al propósito de Dios. Se lo voy a leer nuevamente. Todos tenemos una función y una responsabilidad diferente dentro de la familia para que funcione conforme al propósito de Dios. Y dice aquí, el varón como cabeza. El varón desarrolla funciones dentro de la familia como líder, proveedor, protector y ama a su familia. Colosenses capítulo 3, verso 19, acompáñeme a su Biblia rápidamente, solamente lo leo para avanzar. Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. ¿Dónde están los maridos? Levanten su mano, maridos. Dice aquí la escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, porque hay muchos maridos que leen mal y dicen, es que yo quiero entenderla. Nunca la va a entender, decida amarla, porque ha perdido muchos años en su matrimonio tratando de entenderla. ¿Y sabe qué? Amén, ¿verdad? ¿Sabe qué? No la va a entender, decida amarla. Versión Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claros a los maridos, a los esposos. Dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca, repitan conmigo los varones, nunca la trate con aspereza. ¿Qué es tratarla con aspereza? No le diga groserías, no le grite, no la golpee. Usted no fue hecho por Dios más grueso, más fuerte para golpear a su esposa, sino para protegerla. ¿Para qué? Protegerla. Así es que tenemos que decidir amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor ¿qué? Sacrificial. Dice, maridos, amen a sus esposas, no dice entiéndanlas. ¿Qué dice? Entonces borre de su chip, la tengo que entender. Usted no tiene que entenderla, usted nada más ame. ¿La verdad que sí, mujeres? ¿A cuántas dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok, seguimos. Efesios 5:28, acompáñenme rápidamente. Efesios 5:28. Dice aquí la escritura, en esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, dice aquí, versión Reina Valera, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Nuevamente, ¿verdad? Dios diciéndole a los varones, a los esposos, a los maridos, deben de amar a su esposa como a su mismo cuerpo. De la misma manera, no menos varones, de la misma manera. Así como yo me amo y me cuido, también a mi esposa. Verso
29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice aquí, lea conmigo por favor, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Por qué dice que nadie aborreció jamás a su propia carne? ¿Por qué dice esto? Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que ya no somos dos, ahora somos uno. Dice que cuando somos solteros somos vidas separadas, independientes, pero cuando entramos en una relación de pacto ya no somos dos, somos uno. Entonces por eso Pablo le dice a la iglesia, nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿A poco usted se pone en el espejo y se maldice? ¿O se dice de groserías? Pues lo mismo pasa cuando lo hacemos con nuestra esposa. Dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta. Varones, aquí, véanme. La sustenta y la ¿qué? La cuida. ¿Verdad? Amén, las mujeres, amén, sí, claro. Denle un aplauso al Señor. Ya le dije, yo solamente soy el cartero. Si no le gusta lo que dice la carta, reclámenle al que la escribió. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta. Por eso una de las funciones que desarrolla el hombre dentro del hogar, de la familia, es proveedor. El que sustenta y la cuida, la protege. Entonces yo soy más fuerte para protegerla, para cuidarla, a mi familia, para amarla. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Amén. Ok, bueno, vamos a continuar. Pero la mujer tiene una función y una responsabilidad dentro de la familia como ayuda idónea. Respeta a su marido, se somete a su esposo y le ama. Efesios capítulo 5, verso 22, porque me gustaría escuchar los amén de los varones. Y dice aquí Efesios capítulo 5, verso 22, las casadas, ¿verdad? Las esposas. Muy bien al staff, mire, ya hasta le puso corazones. ¿Por qué no le damos un aplauso al staff? Porque mire, ya hasta nos adornó las citas. Ya esto ya se volvió una de matrimonios, ¿verdad? Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, ¿como a quién? Como al Señor. Aquí hay algo importante y marque esto en su Biblia, mujer. Dice, las casadas, las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero si usted no se somete a la autoridad de Cristo, como lo vimos en ese paraguas, no se va a someter nunca a su esposo. ¿Sabe por qué no se somete a su esposo? Porque primeramente usted como mujer, como esposa, no está sometida a Cristo. Porque por eso Pablo le dice a la iglesia a través de esta carta, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como aman al Señor, amen a su esposo. Así como respetan al Señor, respeten a su esposo. Nueva traducción viviente, esos amén me gustaron. Vámonos. Nueva traducción viviente, por favor. Dice, para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido, ¿como a quién? ¿Como a quién? Si usted no se ha sometido hasta el día de hoy a su esposo, a su marido, usted no puede decir que está sometida a Cristo. Porque para poderse someter a la autoridad, tiene uno que estar sometido primeramente a Dios, a la autoridad de Cristo. Por eso dijimos que en el orden hay bendición. Y a veces por eso nuestros hogares, nuestras familias no son bendecidas, no son prosperadas. Porque no abrazamos los principios de Dios, porque no abrazamos los fundamentos de Dios. Y decimos, no, yo me voy a manifestar y voy a romper los vidrios, yo no estoy de acuerdo, eso era antes, ahora es diferente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Va a pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Continúo. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí hay otra carta. Hoy estamos llenos de cartas. Primero de Pedro, capítulo 3.
Vamos a leer rápidamente versos 1 y 2. Híjole, no sé ni cómo ando de tiempo. Bueno, perdónenme, rápido, concluyo. Conclusión parte 1. Dice aquí, ok, ahí estamos. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer versos 1 y 2. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, para los maridos, para los esposos que no son creyentes, que no vienen a la iglesia, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la conducta de las esposas. Porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Hay gente que habla muy bonito, pero vive totalmente diferente. Porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Verso 2, considerando vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa. Pregunta: ¿estamos respetando a nuestro esposo, a nuestro marido, mujeres? NTV, versión NTV rápido, por favor. Ya se me acabó mi tiempo. Dice aquí, de la misma manera, en esta versión lo leo para que tengamos una mejor comprensión. Dice la escritura, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ¿qué? Ganados. Es que es un inconverso, es que es un borracho, es que es un hijo de la mala vida, 3 veces no sé qué. Bueno, aquí hay un remedio. Aquí hay una solución, aquí hay una respuesta a su pregunta de tantos años. Versículo 2. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de usted, él será ganado para Cristo. Amén. Así es, pues vamos a continuar. Traigo una pequeña significado de la familia. Y dice, familia, este es sacado de un diccionario bíblico, dice, formada de una carne y sangre. Es el grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, sangre o adopción. Permite la interacción entre los integrantes de la casa en diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica para la sociedad humana. Entonces vemos cómo empieza la familia a través de una relación de pacto. Hay una relación, más bien hay una unidad por medio de un lazo cuando nos casamos. Después hay una unidad de sangre cuando nos unimos y viene el fruto de nuestros hijos. O dice aquí, hay casos donde hay hijos que son por adopción. Aún somos familia por la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos familia? Somos familia porque Dios nos ha adoptado y Él es el padre de esta familia y Él lo permite para que cada uno, dice que como el cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes funciones, tu cuerpo, y así es nuestra familia en casa y como iglesia también somos una familia y vemos cómo hay diversos dones, diversas dones que Dios ha puesto, ministerios en cada uno de nosotros para formar una familia. Entonces vemos que el enfoque de esto es formar una familia y la familia es el diseño divino de Dios. ¿Por qué es divino? Porque Dios lo diseñó. La familia no fue diseñada por un hombre y es por eso que hoy nos levantamos a interceder a favor de la familia. Hoy nos levantamos a defender el diseño que Dios levantó o estableció como familia. Y la familia fue fundamentada en la obediencia a Dios. En Efesios 5:21 nos dice que debemos someternos unos a los otros, ¿verdad? Nos habla tanto, ya vimos el ejemplo hace un momento del paraguas, desde que el esposo se somete a Cristo, la esposa al esposo y en consecuencia los hijos a los padres. Y así como vemos que en la iglesia hay diferentes funciones, Dios nos ha dado como familia también diferentes roles, ¿verdad? Decía, ya
ya los mencionó mi esposo, no los vamos a repetir, solo quiero hacer énfasis, si me acompañan, a Génesis 5, 1 y 2. Y nos hace referencia acerca de la familia, ¿verdad? Dice, la base de la unidad familiar es la pareja casada. Dice Génesis 5, versículo 1 y 2. Y dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y de ahí, si siguen ustedes leyendo, viene toda la genealogía o la descendencia de Adán. Y la primera parte de este versículo, si nos los vuelven a poner, dice que Dios bendijo, ¿verdad? Dice Génesis 5, dice, este es el libro de las generaciones, el día que que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, los hizo. Aquí ya está hablando en plural. Y cuando encontré una referencia donde dice que el original de hizo, quiere decir que Dios construyó. Cuando Dios le dice en Génesis también que Dios hizo a la mujer, ¿verdad? Que sacó de la costilla del hombre a la mujer, está diciendo que Dios construyó a la mujer, y a la mujer nos dio Dios la capacidad para construir y edificar nuestra casa, nuestra familia. Por eso es que nosotros tenemos la encomienda de edificar primeramente la vida de nuestro esposo, ¿verdad? Bendecirlo con nuestras palabras, con nuestra conducta, como veíamos hace un momento, para que los que no han sido ganados sean ganados, ¿verdad? Y segundo, de criar a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios. Entonces aquí vemos la diversidad de roles, y a los hijos también se les llama a obedecer a los padres, ¿verdad? Vamos a ir a Eclesiastés 3 para ya no volver a tocar lo que mi esposo les ha mencionado. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón hace tiempo y queríamos compartirla con ustedes porque precisamente está hablando de edificar. La palabra hizo está relacionado con edificar, con construir, y leíamos la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Cómo Dios nos compara con hombres, y vamos a decir mujeres, hombre, género, obedientes, que edificaron sobre la roca. Cristo es la roca porque el verbo se hizo carne, la palabra de Dios es la roca, y ese es el fundamento sobre el cual podemos edificar familias seguras, familias estables. El tiempo va a pasar, las modas, los principios no pasan, porque los principios son el fundamento para nuestras vidas. Es como cuando usted edifica su casa, usted puede remodelar su casa, pero los cimientos no los va a poder quitar, y no podemos quitar nuestros cimientos de la palabra, que es el Señor, que es su palabra. No podemos quitar de ahí, porque si no nuestras casas se vienen abajo. Esta palabra que Dios me dio hace referencia a que todo es hermoso en su tiempo, y en el versículo 3 se enfatiza, vamos a leerlo a partir del versículo 1, por favor. Eclesiastés 3:1, si nos lo ponen en la pantalla, versión NTV, por favor. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Ahí ustedes lo pueden leer con calma en casa, y nos está hablando acerca de tiempos, ¿verdad? Y yo puedo ver que hay tiempos, cronos, sabemos, con el que medimos el reloj, pero también hay tiempos kairos, que son los tiempos de oportunidad, los momentos oportunos. Y vemos en la Biblia, en Génesis, nos enseña Dios acerca de un tiempo oportuno, un hombre entendido que edificó, obedeciendo a lo que Dios llamó, y ese hombre se llama Noé. Vamos a ir para allá, por favor. Vamos a ver qué fue lo que Noé hizo y que trascendió, no solo quedó para el Antiguo Testamento, sino también lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer primero Génesis 6:14, por favor. 6:14. Conocemos, ¿verdad?, la historia del arca de Noé, y dice, construye una barca de madera
de ciprés y recúbrela con brea, por dentro y por fuera, para que no le entre agua, y luego construye pisos y establos por todo su interior. Aquí vemos la instrucción de Dios hacia la vida de Noé, que fue: construye. Y son los tiempos, tenemos que estar atentos, que el tiempo que hoy Dios está marcando es a construir, es a edificar nuestra vida, nuestra familia en la roca que es Cristo. ¿Sí? Así como marcaba en Eclesiastés, hay tiempo, tal vez tiempos pasados fueron de destruir, tal vez fueron tiempos pasados donde arrancamos, tiempos pasados donde ahí habla de llorar, tiempos pasados donde tal vez hubo luto, pero el Señor hoy nos está llamando a tiempos nuevos, tiempos para edificar aún en casa y en su casa un altar, ¿verdad?, a su presencia. Vamos a leer el versículo 17, por favor, por cuestiones de tiempo nos vamos a saltar un poquito. Versículo 17, uno más. Dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y esto estaba pasando a causa de la maldad y la violencia que había en los tiempos. Y son tiempos como los que ahora estamos viviendo. Versículo 18, por favor. Dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren a la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Versículo 22. Ahí Dios le dio la orden, ¿verdad? Construye el arca y segundo, vas a entrar dentro del arca. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Vemos ahí nuevamente, Noé escuchó y obedeció, ¿verdad? Hizo conforme a lo que Dios había ordenado. Y hoy Dios nos está llamando a tiempos de obediencia, a tiempos de edificar nuestra vida, nuestra familia en la roca que es Cristo. Y la palabra que Dios me daba era esa, así como que hagan un alto en sus vidas y analicen en qué tiempos estaban viviendo. Les vamos a dejar de tarea que estudiemos esta parte de Eclesiastés 3 del 1 al versículo 8 y reflexionemos qué tiempos viví, qué tiempos estoy viviendo y a qué tiempos Dios me está llamando a que viva. Y creo que como iglesia y como familias nos está llamando a edificar, a fortalecer primeramente nuestras vidas. Veíamos hace un momento en su palabra, a ordenarnos. Si estamos viviendo juntos y no nos hemos casado, hay que casarse, porque en el orden hay bendición. Dice en Génesis que estaban Adán y Eva, ¿verdad? Dice, hombre y mujer los creó Dios y los bendijo. No dijo, estaban viviendo juntos solamente, sino que dijo, los bendijo. Y creo que Dios está haciendo aquí un llamado. Aún el entrar en esa relación de pacto, Dios está santificando las familias, está santificando nuestras vidas y está santificando también a su iglesia para lo que Él quiere hacer. Noé obedeció y construyó un arca para salvación de su familia. Creo que no es coincidencia lo que se está haciendo en el evento de niños. Nosotros no sabíamos, ya desde antes Dios había puesto este sentir del arca de Noé para enseñanza, para salvación de las familias. Y Dios lo confirma, ¿verdad? Noé escuchó y obedeció. Entró al arca con su esposa y sus hijos. Mujeres, varones, Dios nos está llamando a edificar y a entrar a esa arca de salvación. ¿Cómo vamos a edificar esa arca en estos tiempos? No es de que vamos a levantar igual que Noé un barco hecho de madera. Dios nos está llamando a edificarlo en intimidad. El varón, tanto varón como mujer, tenemos la responsabilidad de edificar nuestras familias en intimidad con Dios, de edificar enseñándoles respetar a nuestro esposo, bueno, en el caso de mujeres, respetar a los padres, vamos a decir, y respetar, ¿verdad?, a Dios también. Dios nos enseña a edificar a nuestra familia amándonos como cónyuges, como matrimonios, respetándonos, perdonándonos. Dios nos está llamando a edificar, enseñarles a nuestros hijos a que también amen a Dios y lo respeten y nos respeten, ¿verdad?, como familia. Dios nos está llamando a edificar nuestras vidas en Él, a restaurarlas. Cuando Dios restaura, las deja mejor de lo que antes era.
Ya olvidemos las cosas del pasado. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios quiere restaurar donde tal vez ha habido fisuras, rupturas. Dios quiere restaurar ahí, pero empieza en nuestros corazones. Dios nos llama a arrancar. En el versículo 8, en Eclesiastés 3:8, nos habla de que hay tiempos de aborrecer. No se trata de que aborrezcamos a nuestro hermano, no, o a las personas. Se trata de que aborrezcamos lo malo. El pecado, exactamente. Entonces, esta era la parte donde Dios me hablaba y me decía, es tiempo de arrancar lo malo, es tiempo de aborrecer lo malo. Si había un área de debilidad en nuestras familias, en nuestras vidas, es tiempo de que la arranquemos, como alguien que va al campo, a su jardín y ve que de repente hay una hierba mala y dice, no, yo la arranco porque se va a llenar, se va a plagar, ¿verdad? La cizaña, la falta de perdón, la amargura, la desobediencia. Si hay vicios, el Señor nos está diciendo, arranca eso, es tiempo, familia. Es de que dice, basta ya, arranca eso, porque el Señor quiere bendecirnos, porque el Señor quiere restaurarnos. ¿Qué quiere decir? Dejarnos mejor de lo que antes estábamos. Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, ¿verdad? Como hemos escuchado otras ocasiones en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero es tiempo de arrancar lo malo. Si había semillas malas, ahora sembremos semillas buenas a través de nuestras palabras. Es tiempo de edificar. En Salmos, hoy por la mañana vamos a leer Salmos 91, por favor, si me lo proyectan. 5 minutos, esposa. Sí, ya. Salmo 91. Versículo 1 y 2. Okay. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Versículo 2, por favor, dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y en esta mañana Dios me daba esta palabra también y me decía, normalmente cuando yo la leo, la declaro primero para mi vida, después la declaro en plural para mi familia y la congregación, pero en esta mañana el Señor me la daba como que personal y te la da a ti. En esta mañana el Señor me decía, solo yo soy tu refugio, solo yo soy tu lugar seguro, yo soy tu Dios, en mí confía. Versículo 1, nos saltamos, ¿verdad? El Señor te está diciendo, ¿quieres construir un lugar seguro? ¿Quieres estar protegido? Sabemos que son tiempos difíciles, ¿verdad? Y el lugar seguro es en la presencia de Dios. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, a edificar en ese lugar seguro. Ese lugar seguro es tu casa, pero cuando tú permites que la presencia de Dios entre, cuando nos reunimos y oramos como matrimonios, cuando nos reunimos y oramos como familias, nos unimos con nuestros hijos para hacer de nuestro hogar un lugar apartado, un lugar consagrado, le estamos dando lugar a la presencia de Dios. Y esto es las palabras que básicamente Dios ponía en mi corazón, de que despertemos y estemos atentos a lo que Dios nos está llamando. Basta ya de las cosas pasadas, basta ya de la vida de tibieza, de pecado. Es tiempo de intimidar con Dios, es tiempo de consagrarnos como familias, es tiempo de buscar a Dios, porque el Señor viene pronto. Y por último, Mateo 24, 36 al 39, por favor, si me la proyectan. Y la podemos leer en voz alta, todos juntos, por favor. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. El que sigue. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Versículo 38, por favor.
En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Versículo 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Tenemos que prepararnos porque el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, va a regresar. Que no nos agarre como en los días de Noé. Y para esto yo creo que Noé y su familia se ordenaron, se prepararon 100 años en lo que Noé edificó el arca. Pero los tiempos están pasando rápido, familia. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie y vamos a concluir. Hay unas instrucciones finales para la familia cristiana. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Acompáñenme ahí en su Biblia. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, en el capítulo 3, verso 18. Dice aquí la escritura: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La versión NTV dice así en esta conclusión, versos 18 al 21. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Verso 21, aquí hay algo importante. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Quiero hacer un comentario acerca de los padres. Nosotros, muchos de los que estamos hoy en este auditorio, la mayoría somos padres, tenemos hijos. Y Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3 habla de que los hijos deben de honrar a los padres, de que los hijos deben de respetar a los padres, de que los hijos deben de obedecer a los padres, porque hay una promesa de bendición. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas largura de días. No sé si me lo pueden proyectar, por favor, rápidamente, porque aquí hay algo importante. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, por favor. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una largura o una larga vida aquí en la tierra. Y esto es algo que los papás nos aprendemos de memoria. Desde que nuestros hijos son pequeños les decimos: tienes que honrarme, ¿verdad? Tienes que respetarme, tienes que obedecerme. Y eso es bueno, sigámoslo haciendo. Déjame el versículo, por favor. Pero en el verso 4 hay algo importante que dice aquí Efesios. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pero dice: padres, no hagan enojar a sus hijos. Y lo que leímos en Colosenses dice así. Dice: padres, no exasperen a sus hijos. Tengo otra versión de Colosenses 21. Ustedes, padres, no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Muchas veces nosotros influimos en la conducta de nuestros hijos. Hace 15 días que predicaba, nuestro pastor decía: estos principios se aplican para los hijos naturales, pero también para los hijos espirituales, porque son principios de Dios. Y a veces queremos honra, respeto y obediencia, pero no tratamos de una manera correcta a nuestros hijos, naturales y espirituales. ¿Sabes por qué hay tantos niños en la calle? No porque no tuvieron padres, sino porque muchos fueron padres ausentes.
Muchos padres abusaron de sus hijos, golpeándolos, menospreciándolos, humillándolos, abusando sexualmente de ellos. Y por eso los hijos se van de la casa, porque no hubo esas palabras de ánimo, no hubo esas palabras de aceptación. Dice la Escritura que Jesucristo, cuando se bautizó, se abrió el cielo y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Se los voy a leer rápidamente. Dice aquí la Escritura: este es mi Hijo amado, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Esto lo dice Mateo capítulo 17, verso 5. Dios el Padre le dio esas palabras de aceptación, de ánimo a su Hijo Jesucristo. Dijo: este es mi Hijo amado y estoy muy contento con él. Este es mi Hijo y yo lo amo. Y cuando los hijos naturales o espirituales no se sienten amados, se sienten utilizados o abusados. No siempre que se van los hijos de casa es porque son unos malagradecidos o traicioneros o desleales. Muchas veces nosotros como padres somos responsables de que se vayan de la casa, porque no los motivamos, porque no les reconocemos lo bueno que sí hacen. Tratamos de ver siempre lo malo que hacen para corregirlos, inclusive para exhibirlos delante de la gente, pero no los estimulamos, no los honramos de lo bueno que sí hacen, y eso provoca heridas en sus corazones, y muchas veces por eso los hijos también se van de casa. Entonces, qué importante es, como padres naturales y espirituales, amemos a nuestros hijos. Padres, a los hijos naturales o espirituales, los padres no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. No debemos de herirlos, debemos ser padres cercanos, no ausentes, y amarlos y darles palabras de aceptación, como el Padre lo hizo con su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. No todos los hijos se van de casa por infieles, desleales o traicioneros. Se van porque no fueron amados, fueron abusados, heridos por sus padres, no les dieron palabras de afirmación o nunca reconocieron lo bueno que sí hicieron. Y queremos terminar nuestra participación porque tenemos un próximo evento, que es las bodas. ¿Cuál es el propósito de este evento de las bodas? Que todos aquellos que están viviendo en unión libre, que todos aquellos que están casados por el civil pero que no se han casado por la iglesia, o que todos aquellos que quieran renovar su pacto matrimonial, su compromiso con Dios y con su cónyuge, vengan ese día. La última escritura que voy a mencionar es 1 Corintios capítulo 7, verso 2. 1 Corintios capítulo 7, verso 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios capítulo 7, verso 2 dice: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe de tener a su propia esposa. No dice pareja, no dice novia o novio. Y cada mujer a su propio marido. A mí cuando vienen y me dicen: es que es mi pareja, y yo les digo: pues ¿qué son, de tránsitos? Pues sí, porque ese término es para, ¿no?, compañeros de policía o andan en la misma patrulla. Es que es mi pareja. Versión Reina Valera, por favor. Dice versión Reina Valera: pero a causa de la fornicación. O sea, si usted no se ha casado, si no se ha ordenado, está viviendo en fornicación, y eso es pecado y tiene consecuencias. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer, esposa, no pareja, y cada una tenga a su propio marido, no novio o pareja, a causa de la fornicación, del pecado de la fornicación. Y es por eso que hacemos este evento, para que nos ordenemos como familias. ¿Saben? Nosotros cuando llegamos a la iglesia veníamos así. Hubo unas bodas colectivas hace como 20 años, 18 años, ahí en el Boulevard, y ahí nos casamos. Mire, yo me enojaba, como muchos de ustedes hoy se enojan con el que estaba predicando, porque dije: no, ya la agarró personal conmigo, ya me trae. Pero no me traía, ni era personal, era Dios, que quería traer orden y bendición a mi vida.
Y eso se lo decimos no porque conozcamos su vida, no conocemos nada de usted. Se lo decimos porque Dios quiere bendecirle. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos en esa protección, en esa cobertura, donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde Dios desea que nos vaya bien. Así es que es tiempo de dar pasos de fe y pasos de obediencia. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia ¿qué? Así es que cuando venga y le diga, te presento a mi pareja, dile, ¿qué patrulla traen? ¿Ah? Dice, y cada una tenga su propio marido. Tenemos marido, tenemos esposa. Concluyo, yo solamente soy el cartero. Si no le gustó lo que está escrito en la carta, reclámele al que le escribió. Cierre sus ojos. No se distraiga, hemos concluido. Pero ¿por qué no reflexionamos? ¿Por qué no meditamos en lo que Dios nos ha enseñado? En lo que Dios nos ha recordado en esta mañana. Cierre sus ojos, no se distraiga. Vamos a orar. Así es, Padre, damos gracias. Por último, familia, dice el Señor, Salmo 91:9: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. En esta mañana, familia, el llamado es a construir sobre la roca, a entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor, quiero edificar sobre la roca, sobre tu palabra, sobre tus instrucciones. Señor, yo quiero hacer ese pacto contigo, Señor. Queremos hacer ese pacto como familia, Señor, como lo hizo Noé, Señor. Queremos entrar a esa arca de salvación, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo. La palabra del Señor dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana y los hará blancos como la nieve. Y una de las cosas es que para entrar a esa arca de salvación es que estemos a cuentas, familia. Y hoy es tiempo de ponernos a cuentas, de limpiar el polvo de nuestras familias, que si herimos o lastimamos, pidamos perdón, nos arrepintamos delante de Dios y permitamos que el Señor venga a edificar, como dice el Salmo 127. Que el Señor edifique nuestras vidas, que el Señor vele por nuestras familias. Señor, te lo pedimos, Padre. Reconocemos que solos no podemos, Padre. Por eso pedimos tu intervención para cada vida, para cada familia que hoy estamos aquí presentes, Señor. Queremos que tú seas nuestro refugio. Queremos que tú seas nuestra única protección, Señor, y en ti confiamos. Por eso en esta mañana hacemos un pacto delante de ti. Nos consagramos para ti en el nombre de Jesús. Amén.